Universidad de Indoamérica, bienes y derechos patrimoniales. El tema de hoy sería dominio y posesión. Muy buenas tardes, soy el estudiante Darwin Guamán, cuarto nivel de la carrera de jurisprudencia. En el momento de hoy tenemos el tema del dominio y posesión. Estaremos hablando al principio igualmente para entender lo que es del dominio. Dentro del Código Civil del Ecuador, el artículo 599 establece el dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real de una cosa corporal para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social. Igualmente, la propiedad separada del goce de las cosas se llama mera o nuda propiedad. Como podemos aquí entender, el dominio lo establece y lo determina la ley. Igualmente encontramos el artículo 600 del Código Civil de Ecuador, donde habla igualmente de que sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así igualmente damos a entender el usufructo que tiene la propiedad de su derecho. El usufructario tiene derecho en lo que es el usufructo. Hablando del usufructo, cuya existencia arranca del derecho. Vamos a entender igualmente aquí que las cosas igualmente, el derecho que tiene toda persona a usar y disfrutar la propiedad, considerando que no tiene la propiedad, podrá disfrutar de la vivienda y mientras dure su derecho, alquilar la vivienda y vender el usufructo a terceros. El artículo 6.1 del Código Civil del Ecuador habla igualmente de las producciones de talento y del ingenio, que son propiedades de sus autores. Basa este derecho de propiedad de la forma de protección justa de las ideas desarrolladas y creadas por la mente del ser humano, que necesariamente busca la protección de los derechos de autoría y el reconocimiento de su ingenio y al talento de las personas. Como autor, quien crea la obra, quien identifica su talento e ingenio y quien tiene el derecho exclusivo para la reproducción y explotación de la misma. Dentro del Ecuador y bajo la Ley de Protección Intelectual, que aplica igualmente esta ley de forma a nacionales y extranjeros, igualmente a domiciliados o no en el país, por la cual esta propiedad se regirá por estas leyes especiales. El Estado igualmente reconocerá y regulará, garantizando la propiedad intelectual adquirida de conformidad a la ley. Basándonos en el artículo 6.2 de las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, como la alta mar, no son susceptibles de dominio y ninguna nación, corporación o individuo tiene derecho a apropiarse. Establece esto que consideramos que no es privativo para el hombre, que ésta pertenece de forma común a los nombres y por ende no podrá recaer o ser susceptible de hacer acentuamientos y el dominio o pertenencia por ningún tipo de personas, naciones o corporaciones. Igualmente, estos bienes comunes para el hombre que no se pueden acentuar dominio o propiedad en sentido personal, corporativo de nación alguna. En el sentido de no ser aplicable el derecho de acción del dominio, se atribuye su uso en beneficio de una nación, bajo las leyes nacionales y a correspondientes acuerdos internacionales. Hablaremos del artículo 603 del Código Civil del Ecuador, donde los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. En estas 5 formas de adquirir
El dominio expresamos como la ocupación, como el modo de adquirir un dominio al hacerlo de su propiedad, su producción e incorporación humana o natural. Tenemos también la definición de accesión como el modo de adquirir un dominio, hacerlo de su propiedad, su producción e incorporación humana o natural. Normalmente tenemos la tradición, modo de adquirir un dominio de forma onerosa o gratuita de un dueño a otro, facultado legalmente en traspasar el dominio. La sucesión, la forma derivativa de una titularidad de dominio ante el fallecimiento de la persona propietaria. La prescripción. La prescripción es una de las formas de adquirir igualmente un dominio. En acción de posesión continua, pacífica y continuada por un periodo de 10 a 15 años o los años que establezca la ley del Estado ecuatoriano. Hablaremos ahorita en este momento de la posesión, considerando en el artículo 715 del Código Civil del Ecuador. Vamos a considerar a la posesión, que es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño. O sea, que el dueño o el que se da para tal o por tal tenga la cosa por sí mismo, o bien por otra persona en su lugar o a su nombre. Encontramos aquí igualmente el artículo 717 de las posesiones regulares e irregulares. Hablando de las posesiones regulares e irregulares, consideramos igualmente de que estas posesiones basan los derechos de cada persona por posesión. Unas formas de posesión regular en las cuales hace de atribuir el derecho a la persona de una forma legal, de una forma con un título justo, y que ha sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no subsista después de adquirir la posesión. Se puede ser consiguiente poseedor regular o poseedor de mala fe, como viceversa el poseedor de buena fe puede ser poseedor irregular. Encontramos aquí en el artículo de los justo título y no justo título. Y a la vez del artículo 718, en justo título es constitutivo traslativo de dominio. Al decir constitutivo, decimos es constitutivo que está manejado dentro de los parámetros legales, como igualmente constitutivos de dominio, la ocupación, la accesión y la prescripción. Igualmente son constitutivos, son traslativos de dominio los que por su naturaleza sirvan para transferir, como la venta, para la permuta, la donación entre personas vivas. Igualmente pertenecen a esta clase de sentencias de adjudicación en juicios divisorios y los actos legales de partición. El artículo 719 nos establece que no es justo título. ¿Sí? No es justo título de acuerdo a la definitoria por falsificación, que no otorgaría realmente a la persona que aparece como otorgante. Igualmente la falsedad, que el conferido por una persona como mandatario o representante lo haga sin ser la persona legalmente para hacerlo. Y en lo que es meramente putativo, igualmente hablamos como el heredero aparente dentro de lo que es el derecho de herencia. El del legatario cuyo legado haya sido revocado por actos de testamentos posteriores y cualquier definitoria dentro del dictamen legal.
Encontramos aquí igualmente el artículo 721 del Código Civil, donde hablamos de la buena fe. O la buena fe, la forma de actuar, de haberse adquirido un dominio de la cosa por medios legítimos, adquirir un dominio legalmente, legítimamente. La presunción de buena fe, los casos establecidos por la ley. Van de igualmente, aquí establece los derechos que las personas lo harían por medios legales, exceptuándose acciones de fraude y de cualquier otro vicio. Artículo 722, 723 establece igualmente el Código Civil, el 723 como la posesión irregular establecidos en el artículo 717, donde carecerían cada uno o más requisitos señalados. El artículo 724 son posesiones viciosas y violentas, ¿sí?, las que se actuaren en forma de uso de la forma más ilegal posible y utilizando de la manera absurda acciones viciosas que alteren estas posesiones. De las posesiones, igualmente tenemos igual de las posesiones del artículo 725, donde adquiere a través de la fuerza. Igualmente aquí el artículo 726, el que en ausencia del dueño se apodere de la cosa y volviéndose el dueño le repele. Es también poseedor violento al apoderarse de esta manera. El artículo 727, el acto de violencia en contra del dueño o del poseedor. En la existencia de violencia, el verdadero dueño de la cosa o contra el que tenía el lugar o a nombre de otro. El artículo 728, posesión clandestina es la que ejerce ocultándola a las que tienen derecho para oponerse a ella. El ejercer ocultamiento al poseedor del derecho de la cosa. El artículo 729, mera tenencia como tenedores de la cosa empeñada. Llamaríamos a mera tenencia al que ejerce sobre una cosa no como dueño, sino en nombre del dueño. El acreedor prendario, el secuestro, el usufructuario, el usuario. Tenían derecho de habitación, son meros tenedores de las cosas, ya en estas empañadas, secuestradas o cuyo usufructo, uso o habitación les pertenece. Artículo 730 de la posesión de la situación de posesiones de cosas incorporales establece las mismas calidades de posesiones corporales. Encontramos aquí el artículo 731 de la tenencia y el simple lapso. El simple lapso no muda la mera tenencia en posesión, salvo lo que establece igualmente el artículo 2410 de la regla cuarta, pero la existencia de un título de mera tenencia, presumiblemente la mala fe, establecería la muda y mera tenencia. 732 de la posesión sucesoria. La posesión de sucesor comienza en él. Ahora suceda a título universal o singular, a menos que quiera añadir lo de la antecesora a la suya, estableciendo en este caso también la propia con sus cualidades y vicios. El artículo 733 de la posesión sucesoria igualmente establece derecho de la propiedad, etapa que va desde la muerte del causante hasta la repartición del bien. 734, la continuidad de la posesión hasta su alegación. De la continuidad, igualmente, se ha empezado a poseer en nombre propio, se presume que esta posesión ha continuado hasta el momento en que se alega si se ha empezado a poseer a nombre ajeno. Las formas de toma de las posesiones, igualmente, no solo se trata de adquirirla para sí, sino por un mandatario o por sus representantes legales. Establecemos el modo de adquirir o perder la posesión.
Vamos a hablar de dos formas, una la de adquirir y la otra de perder la posesión. Encontramos aquí desde el artículo 736 al artículo 745, donde habla igualmente de la posesión a través del mandatario o representante legal, aunque igualmente no sea conocimiento de la persona por la cual ellos hacen esta acción. La posesión de la herencia desde la fecha deferida. Si la persona no tiene conocimiento de que tiene una herencia, al momento de tomar conocimiento haciendo su posesión, debería ser con fecha deferida. De la administración de la libre y la voluntad de aprehensión del material, hablamos igualmente que no necesitan autorización alguna para adquirir la posesión de una cosa mueble, con la que concurra ello con voluntad, y la aprehensión del material o legal. El artículo 739 nos habla igualmente de la inscripción en el registro de la propiedad de las cosas cuya tradición deba hacerse por inscripción en este correspondiente libro. Nadie podrá adquirir la posesión de ella sino a través de este medio. Igual la forma de perder la posesión encontramos la conservación de posesión ante transferencia de la cosa. Aquí hablaríamos en la acción de arrendamientos, de usufructos, estamos hablando igualmente de comodatos, de dejarlo en prendas, ¿sí? O en cualquier otro tipo de acción de a título, pero que este no sea traslativo, ¿sí? No traslativo, correcto. Entonces, artículo 742 de la no pérdida de la posesión ante el olvido de su ubicación, el desconocimiento de su paradero, igualmente no perdería la posesión titular. Cesamiento de la posesión por referencia o dictamen judicial, las formas más adecuadas como esta posesión de la cosa mueble no se entienda por perdida mientras se halla en poder del poseedor, aunque éste ignore realmente su paradero. Cesamiento de la posesión por transferencia o dictamen judicial, también nos habla igualmente que sea por voluntad, tanto de las partes o igualmente por el poseedor del título o la inscripción que éste transfiera el derecho a otra persona o expresamente por una decisión judicial. La pérdida por posesión violenta o de forma clandestina donde dándose por el dueño se apodera violentamente o clandestinamente de un inmueble cuyo título no está inscrito, el que tenía la posesión igualmente la perdería. El apoderamiento de una cosa nos establece igualmente que la usurpación, dándose por dueño de ella, debería igualmente tratar de enajenar este bien para poder a su nombre. En este caso, la persona a quien se enajena adquiere la posesión y la cosa a fin de finalizar la posesión anterior. Y el último artículo 746, el que recupera legalmente la posesión perdida, se entenderá haberla tenido durante todo el tiempo intermedio. Esta es la correspondiente exposición de lo que es el dominio y la posesión. Muchas gracias.